Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un nuevo eh, tema llamado captación y transformación de nutrientes en vegetales. Bueno, vamos a hablar, como menciono, de este tema. Vamos a hablar sobre el concepto en cuanto a la captación y transformación de nutrientes en vegetales. Pues desde el punto de vista cuantitativo, los vegetales son los productores más importantes, ya que estos se encuentran en la base de las pirámides de biomasa y de producción de los ecosistemas. Por lo tanto, su proceso de nutrición es imprescindible para la vida del resto de los organismos. Dicho esto, pues, los nutrientes vegetales pueden ser micronutrientes. Obviamente pueden ser micronutrientes si se necesita en poca cantidad. Un ejemplo en este caso de los micronutrientes, pues puede ser el calcio, el magnesio, el azufre, el hierro o macronutrientes si se precisan en grandes cantidades. Ejemplos como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos nutrientes pues se captan de modo diferente. Recuerden que se captan de modo diferente según se trate de plantitas, ya sean las talófitas o las cormófitas. Vamos entonces a hablar del ciclo de las plantas, ¿no? Recuerden que menciono que estos nutrientes se captan de modo diferente según se trate de las plantitas talófitas o de las plantitas cormófitas. Vamos a hablar de las dos. Iniciamos en este caso hablando de las talófitas. Espérenme un ratito. Listo, seguimos. Vamos a hablar de las talófitas. Nuestras talófitas viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados. Por lo tanto, recuerden que, como menciono, nuestras talófitas viven en ambientes acuáticos o húmedos, ¿no? Y no tienen tejidos diferenciados. Por lo tanto, captan los nutrientes a través de toda la superficie de la planta. Repito, en este caso tenemos a diferentes tipos de plantitas y según eso pues captan los nutrientes. En las talófitas menciono que viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados. Por lo tanto, captan los nutrientes a través de toda la superficie de la planta, de toda la superficie de la planta, ¿no? Vamos a hablar ahora de mis plantitas cormófitas. Mis plantitas cormófitas, al contrario de las talófitas, estas son terrestres, viven en ambientes terrestres. En cambio, recuerden que mis talófitas viven en ambientes acuáticos.
Listo. Mis cormófitas viven en ambientes terrestres y poseen tejidos y órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes. Listo. Recuerden que mencionaba que son diferentes, ¿no? Y por ello, en mis cormófitas que viven en ambientes terrestres, pues poseen tejidos y órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes. Y vamos a ver cuáles son estos nutrientes, ¿no? Y cómo es que la plantita absorbe estos nutrientes. Listo. Empezamos con la toma de oxígeno, dióxido de carbono del aire. Hablamos en cuanto a la toma em, de oxígeno y dióxido de carbono del aire. Pues en este caso, esta toma de oxígeno y dióxido de carbono del aire lo hacen a través de las estomas. Mis estomas son aberturas que se encuentran en las hojas, especialmente en el envés de las hojitas, ¿no? Mis estomas. Vamos con otra captación de nutriente, pues que es absorber el agua del suelo. Esta absorción la hacen a través de la zona pilífera de las raíces. ¿Qué quiere decir esto de zona pilífera? Pues como su nombre mismo lo dice, se podría mencionar o se podría llamar a través de las raíces. En este caso, nuestras raíces tienen varias, se podría decir o se podría llamar pelitos, en los cuales sirve para, obviamente, absorber el agua del suelo. Esta zona pilífera de la raíz, como menciono, están formadas por células con prolongaciones que se introducen entre las partículas del suelo. Estos pelitos que mencionaba yo, ¿no? Pues son los que se introducen a través de las partículas del suelo. En esta zona de la raíz, pues se inicia el recorrido de los vasos conductores ascendentes. En este, como menciono yo, justo en en esto que absorben el agua del suelo, ¿no? Otro caso en cuanto a cómo nuestras plantitas captan los nutrientes, pues vamos, ahí hablamos de incorporar micronutrientes por la raíz, ya que se encuentran disueltos en el agua del suelo. Existen algunos factores que condicionan estas captaciones y vamos a ver a continuación. Miren, existen algunos factores que condicionan la captación de nutrientes, los cuales son la abertura o el cierre de las estomas y las características del suelo. Repito, existen algunos factores que condicionan la captación de nutrientes. En este caso es la abertura o el cierre de las estomas y las características del suelo. Vamos a hablar sobre la abertura y el cierre de nuestras estomas. Pues en este caso dependen de la intensidad luminosa y de la temperatura, esta abertura y el cierre de las estomas.
Listo. Vamos a ver cómo mencionó los factores que condicionan a esta captación de nutrientes. Y mencionamos a la abertura o el cierre de las estomas y también mencionamos a las características del suelo. Listo. Vamos a hablar de la abertura o el cierre de las estomas. Y menciono que este factor depende de la intensidad luminosa y de la temperatura. Listo. En cuanto a la intensidad luminosa, cuanta más luz reciba las hojas, mayor es la abertura de las estomas. Recuerden que la luz estimula la fotosíntesis y por lo tanto se incrementa el intercambio de gases. Recuerden que menciono que la abertura o el cierre de las estomas depende de la intensidad luminosa y de la temperatura, ¿no? La abertura o el cierre de las estomas depende de la intensidad luminosa y de la temperatura. Listo. En cuanto mencionaba y hablaba de la intensidad luminosa, pues cuanta más luz reciba las hojas, mayor es la abertura de las estomas. Recuerden que la luz estimula la fotosíntesis y por tanto se incrementa el intercambio de gases. En cuanto a la temperatura, pues al aumentar la temperatura, se agranda la abertura de las estomas. Como el agua tiene una elevada capacidad calorífica, el incremento de la transpiración permite eliminar calor para que así pueda evitarse que se eleve la temperatura de las hojas. Repito, al aumentar la temperatura, pues se agranda la abertura de las estomas, porque recuerden que como el agua tiene una elevada capacidad calorífica, pues el incremento de la transpiración permite eliminar este calor para evitar así que se eleve la temperatura de las hojitas, ¿no? La pérdida, en este caso del vapor de agua, recuerden que se realiza por las estomas de las hojas. La pérdida de vapor de agua es el motor que impulsa la absorción de agua en las raíces, ¿no? Ya que obviamente si es que estoy perdiendo agua, pues obviamente activo este motor que impulsa la absorción de agua en las raíces, ya que obviamente la salida de agua crea un déficit de presión en los vasos conductores que ascienden desde la raíz. Y pues este déficit de presión se comunica a lo largo del vaso conductor hasta la zona periférica o pelífera de la raíz, donde en este caso para compensarlo entra agua desde el suelo, ¿no? Existe este mecanismo porque recuerden que, como menciono yo, al aumentar la temperatura del, de donde esté mi plantita, en este caso al aumentar la temperatura atmosférica, se podría decir, pues se agrandan estas aberturas de mis estomas, ¿no? Y como el agua obviamente tiene una elevada capacidad calorífica, el incremento de la transpiración de mi plantita permite eliminar este calor para evitar que se eleve las temperaturas de las hojas. Y obviamente como tiene una pérdida de vapor de agua, y recuerden que esta pérdida la realiza a través de las estomas de las hojas, pues esta pérdida es el motor que impulsa la absorción de agua en las raíces, ya que obviamente la salida de agua crea un déficit de presión en los vasos conductores que ascienden desde las raíces. Y por eso este déficit de presión se comunica a lo largo del vaso conductor hasta la zona pilífera de la raíz, donde para compensarlo, pues, entra el agüita desde el suelo, ¿no? Esto en cuanto a nuestro primer factor. Vamos ahora a hablar a nuestro segundo, que era las características del suelo, ¿no? Y entre las características del suelo, pues, destacamos sus propiedades físicas
y químicas y los seres vivos que habitan en él. Vamos a hablar de las propiedades físicas primero, luego hablamos de las químicas y luego hablamos de los seres vivos que habitan en él. Listo. Como propiedades físicas, nosotros tenemos a la textura y a la estructura. Y bueno, en este caso, la textura es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene el suelo. La textura, repito, es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene el suelo. La estructura, en cambio, depende del tamaño y la forma de los grumos que configuran las partículas, ¿no? En este caso colocamos ejemplo de humus, de arcilla, de arena y de limo. En general, pues, una textura franca, es decir, entre 30% y 50% de arena, y también 40 y 60% de limo, y entre 15 y 30% de arcilla. Esto se le denomina una estructura franca. Recuerden que la estructura en cambio de granos, pues se mide en milímetros y esta estructura es entre 1 milímetro y 5 milímetros que proporcionan características adecuadas al desarrollo de la mayoría de las plantitas. Esto en cuanto a la textura y la estructura, ¿no? Y menciono aquí en este caso un ejemplo, mencionando a la textura franca y pues a la estructura, en este caso mencionando a la estructura de granos. Listo. Recuerden que la estructura, en este caso, ¿qué es? La estructura es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene el suelo. Y la textura es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene el suelo. Y la estructura, pues, depende del tamaño y la forma de los grumos que configuran las partículas. Grumos, arcilla, arena y limo, ¿no? Listo. Recuerden que estamos hablando de nuestro segundo factor que menciona las características del suelo. Y dentro de las características del suelo, destacamos las propiedades físicas, químicas y los seres vivos que habitan en él. Hemos hablado ya de las propiedades físicas y ahora vamos a hablar de las propiedades químicas. Listo. Hablamos de las propiedades químicas. El pH, en este caso, es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno, pues se los representa a través de hidrógeno 3 o positivo, ¿no? Como mencionó, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? El pH negativo, pues, es menos logaritmo de los iones de hidrógeno. Aquí, en este caso, yo obtengo el pH, ¿no? Recuerden que, como mencionó, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? Y pues, en general, los suelos aptos para el crecimiento de las plantas tienen valores de pH entre 5 y 10. ¿Cómo se realiza este cálculo del pH? Recuerden que se lo hace a través del menos logaritmo del hidrógeno. Se realiza estos cálculos y siempre y cuando los suelos tengan un pH entre 5 y 10 de valor, pues son aptos para el crecimiento de las plantas, ¿no? Recuerden que este pH es se podría decir el pH, eh, vamos a podría mencionar. Este pH es el indicado para
eh, el crecimiento de las plantas. Listo. Ahora vamos a hablar de la presencia de los seres vivos. La materia orgánica procedente de los seres vivos, perdón, que mueren y de las sustancias que estos excretan se convierten en materia orgánica. Ahí, perdón, en materia inorgánica. Parten de materia orgánica y se convierten en materia inorgánica. Repito, no vamos a hablar sobre la presencia de los seres vivos. Mencionaba que la materia orgánica procedente de los seres vivos que mueren y de las sustancias que estos excretan se convierte en materia inorgánica y en este caso enriquece el suelo de nutrientes. La presencia de animales excavadores o el crecimiento también de las raíces remueve el suelo y contribuye a su aireación. Son especialmente importantes los microbios, en este caso los microorganismos también, que intervienen en los procesos relacionados con el nitrógeno. Miren, son muy importantes, ¿no? Recuerden que el nitrógeno del aire es el gas más abundante en la atmósfera, ¿no? Y que menciona que en este caso la presencia de los seres vivos es muy importante para, en este caso, realizar los procesos, ¿no? Porque la materia orgánica proveniente de los seres vivos que mueren y de las sustancias que estos secretan se convierte en materia orgánica que en este caso pues enriquece el suelo de nutrientes, ¿no? Y la presencia de animales excavadores o el crecimiento de las raíces del suelo en este caso y contribuye a su aeración. Recuerden que nuestros microorganismos son especialmente importantes porque intervienen en los procesos relacionados con el nitrógeno. Y vamos a hablar en este caso de estos procesos. En este caso, el nitrógeno del aire es el gas más abundante en la atmósfera. Tiene un 77%. Miren, el nitrógeno del aire es el gas más abundante de la atmósfera. En este caso, el nitrógeno tiene un 77%. eh, en cuanto al nitrógeno en la atmósfera, ¿no? Listo. Este nitrógeno es un componente esencial de las proteínas y en este caso también de los ácidos nucleicos, ¿no? En este caso de todos los seres vivos. Sin embargo, únicamente las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden utilizar. Solo ellas pueden utilizar este nitrógeno, porque en el caso de nosotros querer utilizar este nitrógeno, pues no podemos, porque es un, es un, es un elemento, se podría decir, tóxico, ¿no? En cuanto a nosotros. Pero estas bacterias, llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno, ellas sí pueden utilizar. Y dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Este proceso recibe el nombre de fijación. Miren, nuestra primera fase es fijación de nitrógeno. ¿Y qué hacen en esta primera fase llamada fijación de nitrógeno? Pues absorben estas bacterias el nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Nuestras bacterias, como menciono, ¿no? Repito en este caso. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, ellas en este caso captan el nitrógeno del aire
y lo transforman en amoníaco. ¿Cómo se llamaba este proceso? Pues este proceso se le denomina fijación del nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno en este caso es el, el elemento del aire más abundante en la atmósfera, ¿no? Y recuerden que mencionaba que es un componente esencial de las proteínas y también los ácidos nucleicos, ¿no? Sin embargo, nosotros decíamos que solo las bacterias fijadoras pueden absorber este nitrógeno y pueden utilizarlo. Y mencionaba también que estas bacterias, perdón, captan este nitrógeno del aire y lo transforman en amonio. Esta sería nuestra primera fase que recibe el nombre de fijación del nitrógeno. A continuación, las bacterias nitrificantes convierten este amoníaco en nitrito y este nitrito lo convierten en nitrato. Y a esto se le denomina la segunda fase, ¿no? Y del proceso que se le denomina en cambio nitrificación. Repito. Una vez que ya se produce la primera fase, que ya transforman en este caso este nitrógeno del aire en amoníaco, pues nuestras bacterias nitrificantes convierten este amoníaco en nitrito. En este caso el nitrito, pues se convierte después en nitrato. Miren, el nitrito en este caso es NO2 y el nitrato es NO3. Recuerden, las bacterias nitrificantes, ¿qué pasa? Convierten el amoníaco en nitrito. Esperen, ya se en nitrito, que es NO2. Y después este nitrito se convierte en nitrato, que es NO3. Miren, ¿qué pasa primero? Primero, el nitrógeno se convierte en amoníaco y luego nuestras mismas bacterias, ¿qué hacen? Convierten este amoníaco en nitrito. Después de que está convertido en nitrito, lo convierten en nitrato. Y a esta fase se le denomina en cambio nitrificación. Recuerden que a la primera que era fijación de nitrógeno, la segunda es nitrificación o nitrificación. ¿Listo? Después de que yo ya tengo los nitritos, pues estos nitritos se convierten en nitratos y después estos nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas. En este caso, al momento de que se absorbe estos nitratos por las raíces de las plantas, pues estos ya quedan satisfechos de la demanda de nitrógeno que tienen también las plantitas. Y así pues este nitrógeno entra obviamente a las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado así para todos los seres vivos, ¿no? Estos nitratos. Como menciono, los nitratos, una vez que ya obviamente están transformados en nitratos, pues estos nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen de este modo su nitrógeno. Así, el nitrógeno entra en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos, ¿no? En este caso aquí está ya nuestras bacterias han, han transformado, como menciono, es el amoníaco en nitrito, y después el nitrito en nitrato, el cual ya se encuentra en el suelo, el nitrato. Una vez que el nitrato se encuentra en el suelo, pues este ya es absorbido por la plantita, ¿no? Y de este modo, pues entra estas redes alimentarias de toda nuestra plantita y es utilizado así, ¿no?
por todos los extremos. Listo. Esto sería todo por el día de hoy. Nos quedaríamos hasta aquí en cuanto a los factores, ¿no? Recuerden que estábamos hablando sobre la captación y transformación en cuanto a los nutrientes. Y listo. Nos quedaríamos hasta aquí, ¿no? Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche.